cueva de las cíclopes. Vamos a llenarnos de palabras y deleitarnos con la visita de esta semana. Bueno, estamos de vuelta. Nos volvemos a presentar, por favor. Agradecemos a Sofía, que estuvo en el teléfono un ratito. Gracias a las chicas que vinieron. Señorita, preséntese. Estefanía Piotrkowski, diseñadora de iluminación, productora, amante del teatro en general. Elisirlin, apasionada de la luz. Está muy bien. Gabriela Aurora Fernández, diseñadora vestuarista. Muy bien. Estamos con... Hoy es el Día de Mujeres en Escena. Es un día especial. Siempre lo que les decía a las chicas es que una vez por mes tenemos un programa solo de mujeres. La vez pasada fue de mujeres de teatro. También presentamos 2 obras de teatro y hablamos de también lo mismo, ¿no? Como un poco, no lo mismo. Digo, del rol de la mujer y del espacio que nos dan, de la deconstrucción del cuerpo femenino, la violencia, etcétera, etcétera. Eran 2 obras que tratan sobre la mujer. Y hoy nos toca la parte más técnica, por decirlo de alguna manera, porque en realidad hay diseño, el diseño hacen hombres y mujeres, arquitectura hombres y mujeres, pero nosotras cada vez somos más. Así que mi idea era, bueno, que cada una cuente qué significa la luz para ustedes. Yo puedo decir que para mí también es mi pasión y es desde una vela, contemplar la vela hasta hacer un diseño. Para mí es lo que me inspira siempre. Por eso encontré a esta musa Jean Rosenthal sería. Jean Rosenthal, sí. Que no la conocía, de hecho. Y ya está, esa va a ser mi musa para toda la vida, ya está. La voy a invocar. También vamos a invocar no al espíritu, pero a la esencia de Tito Diz, que es el que marcó también esa diferencia acá en Argentina. Así que, bueno, si quieren arrancar, quien quiera arrancar a contar su experiencia, y qué significa, más allá de la luz, qué significa la escena para vos, Gabriela. A ver, empecemos con vos, que sos... Concentro. ¿Qué significa la escena? Claro, el vestuario, o cómo combinás. En principio para mí fue el lugar donde pude entender cómo podía empezar a pensar, no como a reflexionar. Yo empecé haciendo teatro como actriz varios años, estudiando actuación mientras estudiaba fotografía. Y entonces es como parte de mi formación cultural, intelectual, pasó por ese lugar, ¿no? Me están haciendo una seña. Sí. ¿Eso está bien? Sí. Bien, por ese lugar. Y como era muy inquieta y siempre hacía todo lo que podía estar a mi mano y estuviera relacionado con el teatro, que era lo que me había empezado a apasionar y estaba haciendo, hacía también la escenografía y el vestuario de las escenas que empezaba a armar como actriz, y también luego empecé a hacer las de mis compañeros. Me empecé a dar cuenta que yo empecé a pensar la escena, a tener una reflexión sobre el arte, sobre lo artístico, a partir de la imagen y de los signos que esas imágenes iban produciendo, ¿no? Y que eso me iba tomando más mi cabeza que lo sumamente poderoso que también era para mí por ahí poner el cuerpo, actuar y pensar desde ese otro lugar, que es la actuación. Así que eso, en principio, para no hacerlo como largo, es empezar a darme cuenta que yo podía pensar, podía reflexionar y podía construir mi ser artístico y creativo y luego profesional a partir de la escenografía y el vestuario en teatro. Lo aclaro porque he hecho experiencias en cine o en tele y que tienen que ver más con otra cosa y que nunca me han convocado particularmente. Soy una persona a la que le gusta estar en el teatro, pensar lo que pasa ahí en la escena teatral. Buenísimo. Eli, Sirlin. Yo fui descubriendo la luz de manera gradual. Primero a través del arte. Vos venís de Bellas Artes. Yo siempre de la dibujé desde los 6 años. A mí me mandaron a dibujar el día que descubrieron que dibujaba los personajitos del mismo tamaño que la puerta en la que entraban.
Entonces la maestra, que le parecía que eso era como toda una especie de gran, de suma importancia, tiene que mandarla a estudiar, a dibujar. Entonces hice talleres de dibujo desde que tengo este uso de razón de 6 años y así esos, digamos, elementitos así. Y después hice Bellas Artes en grabado y hice arquitectura, porque había algo de la índole de lo técnico y de lo científico y de la ciencia que me llamaba mucho la atención. Y lo que tenía ganas de tratar de combinar era arte y ciencia. Todo el tiempo me doy cuenta después que lo hice todo, digo, ¿por qué hice todo esto? Y la verdad que si hago grabado es porque estoy mediatizada a través de un elemento. Y esa mediatización me hizo olvidar en algún momento el tema del lápiz y del dibujo y pasar a otros lenguajes. Y a través de justamente una pequeña aproximación en la Cárcova con Graciela Galán, que es una escenógrafa, que me encantó un espacio que había hecho en una obra de teatro, y hice un seminario ahí. Lo conocí a Ernesto Diz, que es en ese momento era el iluminador de teatro. Él estaba empezando a trabajar en arquitectura, iluminación arquitectónica. Yo era arquitecta, de formación terminé arquitectura, y no me interesaba hacer arquitectura, estaba más abocada a pensar la dirección de fotografía de cine, y casi entro en lo que ahora sería NERC, que antes era el Inca, o algo, no me acuerdo cómo se llamaba. Puede ser. Sí, y ¿Es siempre estaba... FP? No sé, Bueno. Inca me parece que se llamaba. Y estaba metido por ahí, y en el medio dije, ¿por qué no hago dibujos animados? Porque me parece que es interesante. En esa época no había computadoras, y dibujaba, hasta que encontré la luz como otro lenguaje. Y una vez que lo descubrí, me di cuenta de que en realidad la potencialidad que tenía era increíble, y solté los lápices y empecé a trabajar lo mismo que hacía antes, lo hacía con luz, digamos, así. Eso era como un poco el pase. Lo hice de aprendiz porque Ernesto Diz fue como mi guía al principio para irme como llevando, sobre todo en las cuestiones teatrales, y después ya uno suelta solo, y después empezamos a dar clases con él, y después me fui del estudio de él y empecé a trabajar por la mía, tratando siempre de trabajar con el lenguaje. Y no hago mucha distinción entre arquitectura, teatro, art light. En general trato de no pensarlo distinto y diferente, sino más bien de pensar una unidad, que es pensar las cosas a través del lenguaje de la luz y atravesarlas por el lenguaje de la luz. Y la verdad que me divierto mucho haciendo eso hoy día. Hasta ahí llego. Y también me divierte mucho comunicarlo, enseñarlo, y que no sea, digamos, lo que antes era, que era un mito o una cuestión, digamos, así como de secreto de Estado, que era lo que había. Sí, una lámpara par, por ejemplo, era como una especie de... Claro, era muy interesante cómo corría mágica, cómo circulaba la bibliografía y todo eso. Mucha bibliografía en inglés, mucho leer inglés, porque era lo único que había. Sí. Y me parecía que era muy poco generoso el tema de poder, digamos, esta cosa de yo tengo este saber y no lo comparto. Me parece que el abrirlo también abrió mucho las posibilidades de que el lenguaje de la luz fuera algo mucho más masivo. Y me parece que se está masivando chiquitito, obviamente, porque... Sí, todavía hay mucha gente que no entiende de qué se trata, pero me parece que hay algo que a mí por lo menos me sirvió como manera de comunicarme, de expresarme, de entenderme, y básicamente de jugar, de vivir, de hacer las cosas que me gustan. Y en este momento, por suerte, todo ronda alrededor de la luz. Digo, porque en otras épocas hacía como 4 cosas a la vez. Ahora, digamos, dentro de la luz hay muchas variables y muchas diversidades, y la verdad que son todas súper interesantes. Y además, bueno, sos la coordinadora, casi te diría, creadora de la carrera de diseño de iluminación. No la creé, estaba creada, la crearon, digamos, en el año 2000. Yo 2000 entré como docente, y después, de a poquito, fui como solicitada para ir coordinando la carrera, y ahora soy directora de la carrera. Y nada, es tratar de seguir sosteniendo desde el punto de vista formativo las condiciones, digamos, necesarias para sacar, digamos, diseñadores de iluminación. Concretamente es eso. Sacar, así. Sacar significa formar. Sí. Formar. Sacar quiere decir en el sentido de ir formando, de ir configurando un perfil, claro, que es bastante complicado cuando no hay, como decíamos hace un rato con Gaby, como no hay muchos espacios en el mundo donde sea una carrera universitaria
el diseño de iluminación. Claro, vale, con título oficial. Exacto. Que y que una hoy, universidad gratuita. claro, Que hoy te permite por un título suerte, intermedio, está pensado La también con un tecnicatura, título intermedio sí. que es la tecnicatura, que también es para algunos es interesante también eso, ¿no? Sí, sí. De hecho, la mayoría hoy día de los teatros van volcándose a trabajar llamar, con gente, sí. a gente de la sí. carrera. De hecho, la carrera pierde muchos alumnos. Porque la gracias hace la a- tecnicatura y Gracias a que empiezan a trabajar y no tienen tiempo de poder cursarla. Después Sí. vuelven, porque se dan cuenta que les falta algo, vuelven, retoman, hay como mucho flujo. Pero también creo que es parte de entender. Para mí, digamos, ponerle número de años a las cosas también me parece que es como raro, porque son procesos de trabajo, No, pero procesos aparte creativos de trabajo. claro, es parte de la organización también de esta nueva creación. Tenemos a Juliana Benedicti en el teléfono. Hola, Juli. ¿Estamos ahí? ¿Se fue? Bueno. Estefa, presentate si querés y ahora le pedimos a Juli que se presente. A mí creo que más que... Lo primero, entré por la imagen. Yo me formé en fotografía al principio, si bien había hecho teatro y danza como intérprete. De hecho, pasé por la carrera de danza, como pasé por varios lugares. Pero bueno, amo la imagen del cine, de la foto y empecé a trabajar en teatro. Una amiga estaba laburando en teatro y dije, ¿qué es eso? Y se estaba yendo de gira y era como, yo quiero irme de gira haciendo teatro. Y entré a trabajar en No Seré Feliz Pero Tengo Marido, que fue mi primera experiencia de gira con Linda Pérez. Y ahí conocí la caja escénica y quedé fascinada. Y bueno, y me enteré que existía una carrera para estudiar. Así que al año siguiente me metí a estudiar porque entré intuitivamente a trabajar de técnica en la obra y como asistente de dirección, stage, medio que hacíamos todo de todo, como solemos hacer un poco en Argentina, que todos hacemos un poco todo. Y bueno, amé el teatro y estuve estudiando 4 años, estuve 4 años en la carrera, pero no la terminé, me fui también Como yo. por trabajo y sí, se complica un poco la vida y cambian las prioridades y bueno, también obtuve un montón de información y después ya había otros lugares para obtener la información, pero está buenísimo que exista el espacio universitario para formarse y para esto que decía él, y unificar un montón de cosas, como tener un montón de parámetros para saber qué se hace, qué no se hace, qué está bien y que sea un lugar público además. Sí. Después existen un par de opciones privadas también, pero más informales o más cortas. Y bueno, no homologadas, por decirlo de alguna manera. Claro, sí. O sea, la UNA te permite, hoy la UNA es una universidad, o sea, con un título a nivel nacional, así que hay una gran diferencia. Y contanos un toquecito así del estudio y ahora hablamos con Juli y después seguimos adelante. ¿De qué estudio? ¿No estás trabajando con Claudio Del Bianco? DPI, sí. DPI es un proyecto que hacemos con Claudio Del Bianco, otro diseñador de iluminación, porque los dos somos muy manijas y muy geminianos y nos encanta compartir y también encontramos en un espacio para transmitir nuestros conocimientos ya dentro del orden de lo privado, porque empezamos dando clases nosotros y este año lo abrimos a otros docentes del área artística, técnica, y bueno, cada 15 días tenemos workshops de PI que son formato de 4 horas, un tema en concreto, particular, como en 4 horas tratar de ver un tema enmarcado, no corto, que en 4 horas puedas explicar algo. Como una masterclass sería. Algo así, sí, con tratar de que la gente se acerque, viene gente que tiene experiencia, gente que no, viene de todo, pero lo que nos pareció interesante era poder encontrar un tema en particular dentro del área. Ahora el próximo es Escenografía en Movimiento, por Gonzalo Córdoba Esteves, y es el movimiento escenográfico, tratar ese tema en 4 horas, qué se puede decir, hacia dónde se puede llegar, con la esperanza de poder agitar los espíritus, ¿no? No de dar algo acabado y cerrado y que alguien se vaya diciendo ya sé esto, sino contagiar ganas de hacer y de aprender, como una llave para seguir abriendo, investigando. Está muy bien. Eso. Y acá le tenemos a Juli, ¿estás ahora? Hola, sí, acá estoy. Hola, Juli. ¿Cómo están, mujeres? Hola. Bien. Hola Juli, ¿cómo vas? Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Escucho muy bajito, eso sí.
Las escucho con mucho esfuerzo. Lo que pasa es que si gritamos estamos en el Ornix. Ok. A vos te escucho mejor, Flor. A la chica Bueno, entonces más bajito. acérquense un toquecito del micro. Pero igual escucho, estoy con altavoz ahora. Bueno. Bueno, contanos vos también como parte de la UNA y de haber egresado de la UNA, que también Eli acá te puede retar de que todavía no tenés la tesis. Me falta sacar el dedo gordo del pie. Está con el látigo en la mano. Yo me acuerdo solamente de una reflexión bastante importante acerca del tamaño de la boca del mate que habíamos tenido en discusiones así violentas, relacionadas con cada una de las zonas de Argentina y ella era como una férrea de mate cerrado, era el tuyo, ¿no? Sí. Sí, era chiquita la boca, me acuerdo. Chiquita la boca porque acá hace mucho frío. Claro. Me muero, claro. Entonces era como toda una discusión acerca de cuál era el real y verdadero mate. Nada que ver con Luz, claro. No, pero está muy bien, está muy bien. Bueno, contanos qué te llevó a vos desde, Bolsón. Contanos qué te llevó a vos a venir a Buenos Aires a estudiar en la carrera y qué es lo que estás haciendo vos ahora allá con esto, con toda esta info. Sí, bueno, en realidad yo llego a la carrera a formarme un poco, esto que decía Eli, que también como lo que le pasó, le gustaban las ciencias, las artes, como un mundo en principio bastante, todos mundos lejanos que en algún punto todos confluyen, después uno se va dando cuenta que no estaban tan lejos de entramarse. Y entonces yo terminando el secundario empiezo, a ver carreras, porque sabía que me iba de Bolsón, no sabía hacia dónde, pero de acá me tenía que ir, porque si bien ahora hay un poco más de formación, en aquel momento había cero. Y bueno, me comentan del IUNA y entro a la página, veo todas las carreras y veo el plan de estudios de la carrera de iluminación y fue un poco así, dar tildes sobre los distintos títulos de las materias y decir, bueno, me juego en esta. Fue así, la verdad que previo yo no tuve mucho acercamiento a la luz, al teatro muy poco. La verdad que también llegué al teatro a través de la carrera, no antes. Si bien, acá siempre tuve mucha cercanía por mis padres, mi mamá, mi papá, con la murga, con Uruguay, con, La Quinta Pata. No, eso es actual. Es posterior. ¿No? Uh-huh. Sí. No, eso, como también a Bolsón llegaban estos hippies o gente con muchos intereses que traían mucha data también, porque su mayoría venían de la ciudad, entonces también eso fue como empezar a darme cuenta de que había un mundo muy grande afuera de Bolsón. Y me inscribo a distancia, voy y empiezo a cursar y fui como confirmando de que había algo ahí que me atrajo y me imantó y así entré a la carrera por un tubo y fue como increíble abrirme a ese mundo, porque no pensé que iba a ser tan una suerte de amor a primera vista o de el famoso darle al clavo, ¿viste? Como sí. Que algo de eso me completó y por eso también pude hacerla y transitarla. En ningún momento dejé de cursarla, si bien al principio fue una etapa de más compromiso y después por esto que también nombraban lo laboral hacía que no pueda estar tan disponible en el estudio, pero así todo lo concreté o en eso estoy. Pero también terminada la carrera y me doy cuenta de que en realidad la carrera es el primer paso para la carrera de la vida, que es la que en este momento estoy transitando, que después empiezo a juntarme con gente a hablar de la luz, porque también es muy loco que es un poco de lo único que más hablo. Si bien hay todo un mundo mucho más amplio, siempre es el tema que yo saco a la mesa y evidentemente todos la pensamos y todas, no
desde una cuestión cotidiana o desde la experiencia más simple a quien se haya formado o incluso lo practique todos los días. Es un lenguaje común, universal, y eso creo que es una de las cosas que también hizo que, bueno, en la carrera nunca la deje o la suelte, porque también las personas que llegan a esa carrera no son cualquier persona, por lo menos para mí, porque, bueno, tienen ahí un feeling con el tema ese que, bueno, nada, ¿viste? Dios los cría, el viento amontona, y acá estamos charlando. Y acá estamos. Sin ir más lejos. Y además, vos sos una también de las privilegiadas que se ganó beca del Fondo Nacional de las Artes para ir a España a estudiar mapping. Del Instituto Nacional de del Arte, instituto, fue la beca. perdón. Sí, fue el instituto. Bueno, también, para cerrar lo anterior, termino la carrera y a los 2 años me vuelvo a Bolsón, un poco también queriendo salir de la ciudad, otro poco también para que se me asiente todo eso que en 8 años y medio fui como aprendiendo, incursionando, y fue muy loco porque también con el mismo vértigo de decir a qué me voy a Bolsón, sabiendo que Bolsón es un paisaje hermoso, pero bueno, un techo bajo, digamos, en términos de conocimiento, pero también si nunca volvemos, nunca el lugar va a tomar, digamos, otro vuelo, ¿no? Como una suerte de, bueno, fui, me nutrí, vengo, lo comparto y me vuelvo a ir para seguir formándome y vuelvo y comparto. Es como, parece que en eso también este intercambio que se da entre entre ciudad y no digo pueblo, porque esto ya también es una ciudad, pero bueno, entre lugares, por no llamarlo de otra manera, como esos intercambios me parecen alucinantes, y como yo tuve una necesidad de irme de acá, también como en algún punto decir, bueno, vuelvo a eso, a seguir compartiendo lo que aprendí, y también me agarra la misma necesidad de seguir estudiando, porque también cada situación te expone a decir, bueno, esto me falta todavía aprender, y eso todavía nunca lo había pensado, y esto también necesito reforzar. Y bueno, qué sé yo, la carrera es la vida misma, y ahí es cuando aparece esta beca como una opción, y sin dudarlo armé el proyecto, quedé seleccionada y me fui a España 2 meses a estudiar videomapping, también para empezar a complementar con video mis trabajos, y sobre todo saber técnicamente de qué se habla cuando se habla de proyectores, que es como un paso más sobre el diseño de iluminación, y bueno, específicamente el diseño en video, para eso, seguir como completando mi arsenal de conocimiento. Bueno, llevártelo también para Bolsón, porque sé que estuviste dando clases también, entonces seminarios, como siempre es bueno esta cosa del intercambio, como, y todo lo que es también en provincia, bueno, fuera de lo que es Capital Federal, que como bien decíamos, no hay mucha formación académica, siempre tener un poco más de información y llevar sobre todo a tu pueblo natal, ¿no? O a tu ciudad natal, como que es Sí. lindo ese intercambio, y provincia siempre está ávida de recibir distintas obras de teatro, distintas modalidades, con la diplomatura que armaron Marcelo Claro. Cuervo y Leandra Rodríguez. ¿Cómo se llamaba? Ahora no recuerdo el nombre. Diplomatura en escenoteña. Bueno, eso combinó, o sea, las veces que me he ido de gira era el comentario de los técnicos de los teatros, esta cosa de, bueno, no sé, yo llego hasta acá, no sé dónde más estudiar, aparte del teatro, hay teatros que los chicos los mantienen como pueden, no hay casi mujeres en provincia trabajando como técnicas, entonces todo se necesita, o sea, todo está como, es un cadáver exquisito. Sí. Hay que llevar y mover y traer de allá y llevar para allá, y como un intercambio súper gratificante. Sí, totalmente. Sí, también como siento que en algún punto estoy devolviendo lo que me dieron mis profesores, porque en definitiva también yo tuve la oportunidad de poder ir hasta allá y bancarme 10 años en todos los sentidos, de bancarme, ¿no? Económico, emocional, sentimental, bla, bla, bla.
Y también, bueno, eso de a mí me lo dieron gratis, yo lo devuelvo gratis, es como, me parece que también ahí esos intercambios hacen las cadenas, digamos, porque también, nada, me parece que, bueno, llegaba el Sonic y me di cuenta de que de pronto había muchos iluminadores, cierro comillas, y también yo decía, pucha, qué fácil que nos ponemos a veces ciertos nombres o roles de lo que somos y que veía que había muchos iluminadores y poca información y conocimiento, entonces también eso fue como empezar a decir, bueno, pará, como qué hace que seas o que no seas y desde dónde uno responde, ¿no? Sí. Como que también eso, a mí la formación académica me ayudó un montón, sobre todo a entender y organizar lo que significa ciertos conceptos sobre, bueno, a qué se le llama ser técnico, a qué se le llama ser diseñador, a qué se le llama ser, ¿no? Como, no para estructurarnos en eso, sino para identificar Sí, ¿sabes que Bill Williams dice, hay un diseñador de luces que dice que todo el mundo sabe su trabajo e iluminación? O sea, como que iluminación es algo que, ¿cómo no lo sabes? O sea, va a prender la luz, se terminó. O sea, es muy fácil, ¿no? Sí, y es fácil apreciarlo tal vez, pero de ahí a poder como volcar una imagen en un hecho así real y desde la experiencia es todo un mundo, un traspaso ahí que no es fácil. Nada ¿Sabes que me fácil. pasó justo en tu zona? Porque, bueno, en ese sentido hay un tema crítico que podemos conversar y no solucionar, que es el tema del centralismo porteño. Digamos, estamos todo el tiempo desde Capital, o sea, desde la época unitaria todavía no hemos logrado salir, digamos, Claro. de ese centralismo súper radial. Hasta los aviones van y vienen, o sea, recién ahora empiezan a... Pero... aparte, más allá de ese centralismo, a veces cuando me toca viajar, generalmente aprovecho para compartir algunas experiencias. Y justo en tu zona me tocó hacer como de, no sé, como en una época cuando hacen los festivales, yo qué sé yo, el INT me dijo, bueno, ¿por qué no vas y haces una devolución lumínica a todos los grupos? O sea, me tuve que ver todas las funciones de todos los grupos y hacerles una devolución lumínica. Mirá. Y lo que era muy interesante fue, lo que pasó concretamente fue que, bueno, la gente después podía cualquiera escuchar la devolución del grupo, del otro grupo que fuera, ¿no? Entonces Sí. fue como sumando gente, que eso fue bueno. Y lo más interesante que se sacó fue el tema del rol específico, porque en la mayoría de los casos, muchos de los grupos es, bueno, a ver, no actuás, no dirigís, entonces toma, agarrá y iluminá. Sí. Y O el eso asistente. producía mucha degradación, porque la persona que lo estaba haciendo no estaba capacitado para hacerlo, lo hacía porque lo tenía que hacer y devenía, digamos, esa cuestión. Sin embargo, había grupos, y los grupos que realmente, o sea, todo el mundo hizo chapó con ciertas puestas de luces, o sea, no era que yo lo decía, sino que cuando nos juntábamos todos, todo el mundo ya sabía, después de haber hablado yo, el número 15, digamos, la obra de teatro número 15, ya las últimas tres, todo el mundo, bueno, y justo las últimas fueron las mejorcitas, y cuando empezamos a preguntar o a investigar en el grupo tenía rol específico, o sea, la persona que estaba haciendo las luces era una persona que primero, se había capacitado un poco para poder entenderlo, el grupo le daba espacio para que lo hiciera, y no lo ponía a planchar, a cortar madera, digamos, era específico. El pibe estaba directamente, digamos, abocado a esa tarea. Y me parece a mí que ese enrolamiento, que es una cosa, entre comillas, nueva, porque en el teatro terminamos haciendo todos todo, y no es tan así, porque si no hay especificidad, todo se mezcla y finalmente terminamos no capacitándonos en nada. Claro. Entonces me parece a mí que en ese sentido hay un aprendizaje que vamos haciendo en términos de la importancia que significa formarse, capacitarse, entender de qué se trata lo que estamos haciendo y además posicionarse en un rol específico, no estar, bueno, hoy hago esto, mañana hago lo otro. Sí. Me parece que eso es un aprendizaje súper interesante y que, bueno, nada, no siempre se puede hacer en todos lados, porque en todos lados no tenemos capacidad de gente, pero no sé, yo vengo ahora de San Juan,
Teatro Bicentenario. En una época, digamos así, durante digamos, en la época del Bicentenario, se puso mucha guita en muchos teatros, hay mucho equipamiento. Sí. Y la gente necesita capacitarse. Así como fui al Bicentenario, el Bicentenario funciona bárbaro, tiene una técnica lumínica femenina, o sea, hay una chica que es la que opera luces, Vamos, que es todavía. Gaby, que es genial. Sí. También fui a otro lugar que era en Las Heras, que fui de curiosa para saber qué pasaba en Las Heras, porque más que los pozos petroleros que subían y bajaban, y había un teatro que había puesto YPF ahí y que no tenían capacidad para poder llevar espectáculo. Entonces hicieron un cine 3D, porque no les quedaba otra. Nada que ver, claro. Cada tanto, alguna vez va algo, pero digo, los pibes no entendían nada de lo que estaba pasando ahí, digamos, en términos de técnica y qué sé yo, y era como el ABC, o sea, decir, bueno, a ver, empezás a tenés un teatro todo armado, ¿qué te anda, qué no te anda? Porque la mitad de las cosas no le andaban, porque los teatros se entregan por la mitad, Claro. y bueno, ¿cómo haces que funcione? Digo, en esas cosas hay mucha vibra, y todavía no está del todo hay carencia. organizada Sí. y armada, pero me parece a mí que en ese sentido, viste, toda esta cuestión radial de tener que, digamos, es complicada para evitar esa radiación. Por ejemplo, se armó Spot en su momento, que era un programa interesante, y yo digo, pero ¿por qué en vez de hacer Spot, de traer a los técnicos a Buenos Aires y que les enseñemos acá, ¿por qué no vamos nosotros a enseñarles a la provincia? Que me parece que es mucho más razonable, o sea, una persona que se mueva para que 20 no se muevan, qué sé yo. Pasa, y es más abierto. Juli en este caso viene de Bolsón, pero tenemos nosotros compañeros de Chaco, de Formosa, de Bahía Blanca, o sea, y todos están concentrados acá. Muy y no somos muchos tampoco. No, hay muy pocos porteños, te digo. Claro, por eso, hay pocos porteños. No entran 200 personas por año, y sin embargo la mayoría son de afuera, o sea, está hablando de una necesidad importantísima. Sí, y hoy día además hay bastante latinoamericanos. Yo tengo alumnos que vienen de países latinoamericanos muy ávidos de poder tener una formación académica. Bueno, la próxima licenciada va a ser peruana para mí. Va a ser Claudia. va a ser Claudia. Claudia Salcedo. Sí, que terminó toda la carrera maratónicamente, vino a estudiar, hizo todo de pe a pa. Se volvió a Perú ahora, Está en Perú laburando en un teatro de Perú desde hace diseños y nada, le falta la tesis también. Pero nadie quiere escribir la tesis. Juli. Mañana voy para allá. Sí, igual sí, vienen para acá estos días. Bueno. Les pregunto a todas, ¿no? Si bien uno tiene formación, esto de que hablamos de... Bueno, yo vengo también, mi vieja siempre me inculcó el arte, hice artesanía toda mi vida, me encanta la pintura, o sea, me voy de vacaciones y voy a museos, o sea, alguien va a la playa, yo voy a museos. Entonces, ¿qué importancia tiene para ustedes todo este background de lo que es ver pinturas, conocer, bueno, el tratamiento del color, distintos tipos de pintura, ¿no? Desde el Renacimiento, bueno, desde antes del Renacimiento, a lo que es pintura contemporánea, el arte pop, no sé, lo que sea. Me gustaría que me digan qué estilo más o menos es el que utilizan ustedes en sus cosas, o depende de la obra de teatro, también puede ser. Y si es necesario saber pintura, porque yo creo que un poco sí. Pintura. Bueno, no, ver pinturas, arte, ver obras. Claro. Llenarte Pintura, escultura, desde lo ya. que cada uno considere alimento, digo, sea arte, sea música, sea cine, sea, digo, la calle, sea la religión, no sé, lo que quieras, lo que a cada uno, para mí lo que a cada uno le sirva. Obviamente trabajamos con imágenes y con luz, y la referencia pictórica, bueno, es como ineludible, no podés no saber lo básico de pintura, después te puede gustar más o menos, pero... Sí, no que te guste, sino que como es algo... es más abierto, a veces hasta lo musical sirve. Sí, claro, es una partitura lumínica. Muchísimos recursos de películas, aparte de cosas de arte. De hecho, hay mucho hincapié hecho en la carrera ligado a justamente a aprendan historia del arte, porque hay cosas que hay que saberlas, sí o sí, son un must, digamos así, porque si uno trabaja en un entorno visual, tiene que saber lo que los demás le hicieron. Pero también hay artistas de la luz hoy día que hacen unas cosas increíbles.
y que... Y por ahí son arquitectos o no sé, o no ni importa, siquiera, no sí. importa, o sea... O vienen de la tecnología. Yo te digo, estoy fascinada con Nonotac, quiero decir que no son, es gente que son música con video, que hacen como No, no lo multimedia, conozco. no importa, es un... Nonotac. Sí, Yo son me voy unos... anotando. No, no. Un japonés y una chica que pasan música de DJ, tienen unas pantallas y hacen unas cosas, digamos así, digamos, interesantes. Te digo por decirte que de pronto hay algo de lo musical que empieza como también Sí, por supuesto. a sumarse, que yo cine siempre. El cine es como, ahora no tanto porque no es tanto que lo que vemos, pero yo vivía arriba del Ya, en la Cinemateca del Ya y a 2 cuadras del Cosmo 70, así que todas las películas de Bergman, todas las películas de Tarkovsky, qué sé yo, no sé. Yo trabajo con eso todo el tiempo, o sea, no hay O sea, manera sos más no. de así claroscuros y No, estas cosas. no soy de nada, Ah. soy de todo. Soy Porque del todo. de pronto me encanta Hopper y de pronto hago trabajos relacionados con Hopper, pero trabajo con Zanetti y él es un barroco y entonces me voy a Caravaggio y mañana Hammerjoy porque me sirve, porque me hace unas cosas de unos climas interesantes y Porque cuanto más más frío. abierta y cuanto más abierta tenés la cabeza y más cosas te entran es mucho mejor porque Claro. aumenta tu capacidad, digamos, creativa ligada digamos, a cosas que ya viste y que de pronto te suenan qué sé yo, ahora hace poco hice una tontera, bueno, no tontera no quiero decir eso, una muy lindo, muy lindo, digo, quiero decir algo sencillo, Sí. en Escobar en la plaza puse un jardín, un chiquitito que quería hacer un jardín lumínico y era agarrar a Bruce Munro y decir, bueno, Bruce Munro lo hace con fibra óptica, yo lo voy a hacer con hilo luz, pero quiero decir, uno toma y todo el tiempo está extrayendo Tomando ideas, referencias. cosas, referencias, y como dice Tefi, hasta de las cosas más sencillas, qué sé yo, a mí me ha inspirado ir al restaurante armenio, en donde el tubo verde, o sea, el tipo no cambiaban los tubos, y yo decía, ¿cómo puede ser que no se den cuenta de que hay un tubo de otro color? Y entonces en una obra de teatro puse un tubo de otro color porque era como catártico para mí, decir, bueno, da cutre. Sí. Digo, uno todo el tiempo está bregando de lo que vive, de lo que le toca, de lo que le da y trata de comunicarlo de alguna manera a través de la luz. No, pero digo, en ese sentido, lo formativo es todo lo que uno puede absorber. O sea, uno tiene que ser una esponja. Ese es para mí el gran secreto. Sí. Cuanto más esponja uno es, más producción puede dar. Y además, perdón, en teatro digo que es como un arte colectiva y es un arte donde se reúnen personas y trabajás en equipo sí o sí, como además de tu formación está la del otro y está el producto que es la obra de teatro o la obra de danza y es también entender un poco qué te pide eso y escuchando al otro, es como hay todo el tiempo una escucha que debería suceder para que se haga el hecho teatral, que es de a todos, es de todos. Y sirve también como para comunicarse. A mí, por ejemplo, no solamente con todo lo que dijeron ellas, también, ¿no? Tefa y Eli, pero también como desde la docencia, no solamente para comunicarme con un director, directora, sino también como una especie de medium, a veces lo planteo así, ¿no? Vemos pintura, vemos también en los ejercicios que incluso hacemos, van a la calle a sacar fotografías de imágenes que les produzcan un impacto, que son imágenes que crea tu ojo de acuerdo a lo que vos puedas entender como imagen también, ¿no? También empezar a ver cómo vos estás imaginando o estás construyendo imagen a partir de tus propias experiencias. Sí. Entonces van y capturan imágenes y son imágenes factibles de ser analizadas o de conmovernos por algún motivo del color, de la textura o de lo que emanan como signo producto de lo actual o de lo que está pasando ahora. O tomar imágenes de pintura, digo, desde la pintura rupestre para acá, la que quieras, y ver para cada momento en el que vos estás trabajando, cómo eso puede también facilitar la comunicación. Por ejemplo, una cosa que a veces hablamos en las clases es cómo es difícil comunicarse. Yo estoy pensando ahora desde la escenógrafo e iluminadora. ¿Cómo un escenógrafo o un iluminador entabla algún vínculo, un escenógrafo o una diseñadora de vestuario entabla algún vínculo con quien va a hacer las luces? Para mí eso es un chino, aún es un chino, siempre es un chino porque no hay un mecanismo aceitado de trabajo en equipo, es todo medio mentira eso para mí, yo me pueden matar, pero hay y no hay, diría yo, ¿no? Como que, y para mí siempre con los iluminadores es más difícil tratar de llegar y hablar,
¿no? Cuando digo iluminadores es mujeres y hombres. Más difícil. Entonces siempre pienso que alguna imagen que yo llevo y que me permite tratar de charlar acerca de lo que estoy imaginando, funciona casi como eso, ¿no? Como un enlace, como tratar de capturar al otro acerca de lo que yo estoy pensando como imagen, que ya que tengo que empezar a trabajar a veces antes, porque la producción de una escenografía en vestuario lleva más tiempo, y entonces técnicamente a veces empiezas a laburar antes, no siempre, no hay fórmula para eso, pero todo ese corpus de imágenes sirven justamente para comunicarnos también, para comunicar algo que pensamos, la sensibilidad acerca de tomar una pintura del siglo XVI o XVII y ver cómo se ve en esa pintura que lo que estás viendo ahí son telas de algodón, porque está suave, y no es solamente que la tela era lino, lienzo, cáñamo o algodón, sino que también la luz que se usaba hacía que eso se vea así. Entonces, para mí ya poder explicar eso a partir de una imagen es un montón. Si logré 5 minutos capturar al que va a hacer las luces pensando eso, quiere decir que por ahí no... Él haya entendido que para mí es importante que no se vea duro, que no se vea pinchudo, que no se vea filoso. Si yo pude transmitir a partir de esa imagen, entonces, digo, las imágenes también tienen como ese valor, ¿no? Imágenes que por ahí no son las que uno creó, pero son imágenes que tienen como muchas de las cosas que uno está imaginando y que no, el boceto solo no alcanza a veces para poder contar al director y al iluminador algo que uno piensa. Yo pienso también, siempre, ahora por ahí no tanto, ¿viste? Pero al principio nos llamaban al último momento, entonces este diálogo del que vos hablás, hoy está un poquito más aceitado, pero costó, ¿viste? Lo que pasa es que es difícil entender el rol. Sí, O por sea, eso. inclusive a la gente de Y hay teatro... perdón, cierro este Sí, concepto. Como vos necesitas que la tela se vea esponjosa, ponele, ¿no? Cualquier cosa, digo. Y yo con la luz te puedo decir, bueno, no, pero ¿y si en vez de esponjosa la hacemos ver más estridente, pero esponjosa? Y entonces es un diálogo que tiene que estar desde el vamos para poder llegar a un buen proyecto. Y no de que una cosa y la otra, porque tendemos a trabajar individualmente. O sea, el iluminador trabaja. Digo, está también el diálogo que, pienso yo, es mi concepción, que debería primar, es el diálogo entre las áreas y el diálogo con la obra, con el proyecto. Digo, Claro. Más allá de lo que digo yo, lo Obvio, que dice el la director, escenógrafa no, o el no es que director, nosotros la decidimos obra tampoco. te dice que esto es blanco, pero te lo dice la obra, te lo dicen los actores en los ensayos, te lo dice la energía, es una visión que yo tengo, digo, no sé si es la que es, pero me parece que va por ahí cuando estamos hablando de que hay una obra de teatro que es un producto en sí mismo, más allá de los artistas que somos todes. No, por eso no lo digo como una cuestión de ego, sino como al contrario, ¿no? Porque el trabajo en equipo es dejar un poco el ego de lado, pero siempre teniendo como seguridad en la idea que estás planteando y tratando, puede no ser blanco, ponele, el director te dice blanco cálido, y para vos como iluminador te dice blanco cálido, no va, está empastando todos los colores de lo demás, no sé qué. Si le ponemos no, blanco frío, no quiero. Y como llegar a lograr esa conjunción entre estos dos lugares que es escenografía. Esos dos son como el paso posterior. En lo que a veces hay como un paso previo que es poder establecer comunicación. Sí. Después entenderse, yo empecé a notar eso con los años, digo, como yo no, tengo problemas para establecer comunicación, no porque no me lleve bien, porque con la gente con la que laburo en general después voy a comer, a tomar un vino, sino que digo, en términos de lo creativo, establecer esos primeros rangos de comunicación, que a veces son pocos momentos, en la realidad pasa eso, pero, ¿no? Como, ¿de qué manera vos tenés esa posibilidad de empezar a pinchar en el otro algo? Porque por ahí es un pinche, ¿no? Como una cosita, una pequeña quizás sinapsis no se que se arma y entiende, ya se alcanza para quizás seguir no se entiende laburando. bien la luz, entonces uno como es tan... Bueno, para mí es material, aunque sin material, si hablamos, no sé qué piensa Eli o no, Juli, el tema para mí es un problema de rol, o sea, cada uno tiene su rol y puede hacer su aporte. A veces también nosotros nos sobredimensionamos como diseñadores de iluminación y nos parece que lo que pensamos es bárbaro y todos los demás piensan desastre. A veces nos ponemos cada uno como medio como gallitos
Digo, en ese sentido, creo que hay un punto, digamos, de encuentro donde uno sí tiene que sostener, digamos, una comunicación de tratar de encontrar dentro de un espectáculo un punto de fusión, que es el punto de fusión de los lenguajes. Entonces, bueno, ahí ya, bueno, si el director opina una cosa, si el escenógrafo opina otra, si, qué sé yo, a mí me pasa todo el tiempo de encontrar opiniones, y nada, y después yo también posicionarme, decir, bueno, entonces, ¿cuán válida es mi opinión en relación a todo esto? ¿Cómo me voy a posicionar? ¿Cómo voy modificándolo? Y cómo trabajo en el tema de la modificación, digamos, del resto de las cosas. Pero también tengo que aceptar una realidad, y estamos, como decía Tefi, en una obra colectiva, yo estoy haciendo parte del aporte, esa parte del aporte lo que tiene que hacer es colaborar con la obra y no opinar acerca de la obra, porque también la luz opina a veces acerca de las obras, y uno puede hacer una luz muy opinadora, y que tampoco sirve, digo, para mí, a mi entender. Entonces, en ese sentido, la luz tiene como una potencia muy grande para hacer las cosas bien y hacer las cosas muy mal. Y en ese sentido, uno tiene también que saber el medio en el que está trabajando y de qué manera, digamos, lo trabaja, porque por momentos, digamos, a veces podemos traer ideas aterrizadas de Marte e instalarlas en el espectáculo, y la verdad es que uno dice, y que no ¿qué estoy mirando? Sí, O sea, sí. tengo que entender lo que veo, tengo que ir en el flujo de lo que va, y tengo que, digamos, armar un trabajo colaborativo en donde todo se vea de la manera en que se encuentra esa situación del lenguaje común. Claro, que o funcione del como punto de relojito, fusión, digamos, sino sí. que te vayas a la... Sí. Y A mí que- me gusta el punto de fusión como tema, porque en ese punto de fusión yo digo, bueno, los lenguajes son distintas tramas que se superponen, se entrelazan, pero hay un punto de fusión que es el punto de encuentro de las cosas, y me parece que a eso es lo que hay que apuntar. Hay obras que vos sentís que tienen un punto de fusión Sí. y que funcionan fantástico, y hay otras obras que vos decís, esto va para un lado, el otro va para el otro. Claro. A mí me pasó digamos, hay una persona con la que me gusta trabajar, o con la que trabajo cómoda, relajada, en los trabajos estos soft, qué sé yo, que es Ciro, y de pronto empiezan a armarse cosas que ni siquiera sabes de dónde vienen. Pero lo Ciro que se Sorsoli, pone, ¿estás sí, hablando? Ciro Sorsoli. Lo que se pone, ahora está Fantasmatic, que se la súper recomiendo, digo, vayan a verla, porque yo digo, es un requiem a la lámpara común, porque hay como una cosa ¿Pero siguen ligada a con eso. Fantasmatic? Sí, la cambiaron de sala, está en el Portón de Sánchez. La voy a ahora. buscar, buenísimo. Buenísimo. Cambió un Porque poco no la toda pude la ver en el estrategia, Centro pero Cultural. el concepto es el mismo, y yo digo que es una especie de requiem a la lámpara común, pero está ligado a ponerla en un momento. Y digo, en ese sentido el trabajo es un trabajo sobre lo sutil, no es un trabajo sobre lo global, digamos. Uno puede hacer trabajo sobre la pequeña cosa, sobre la gran cosa. Digo, hay muchas maneras de trabajar y de abordar, y hay que ver la obra hacia dónde va. Si la obra va hacia la cosa pequeña, uno tiene que tratar de trabajar la cosa pequeña, pero no desde la idiosincrasia de uno, sino de intentar acercarse a esa propuesta. Digo, todo depende de cómo te acerques, si te acercás desde arriba, desde abajo, del costado. En ese sentido me parece a mí que hay algo de lo valioso del trabajo colaborativo, y del trabajo de la cooperación y de la unión, y que no nos sentamos ninguno Gardel y Lepera tratando de armar eso. Digo, en ese sentido Juli, es complicado. ¿Estás ahí, no? Estoy, escucho mucho. En tu Creo que estoy lejos, evidentemente. En tu caso, tengo que ir a la tanda, pero te quiero preguntar, en tu caso, vos como única persona que hizo la carrera allá en Bolsón, ¿te viste envuelta en este tipo de cosas? ¿Cómo sentiste? ¿Te dejan hacer en las obras porque por ahí sos como... ¿Tenés demasiado conocimiento o te pasa que has encontrado resistencia también? No creo que tenga demasiado conocimiento. Lo que sí, en esto de hablar del teatro y el trabajo en equipo, me costó mucho en Buenos Aires dar con gente afín, como esto de había muchas manos en el plato, y me costó mucho al principio como encontrar eso, mi lugar, y desde donde yo poder
aportar y encontrarme en un buen vínculo con la directora, el director, como que al principio fue un poco raro porque era eso, encontrar, bueno, yo qué hago acá, cómo, desde dónde opino, desde dónde construyo lo mío. Y ahora desde que llegué a Bolsón que estoy con una compañía, Teatro Casero, con quien, bueno, ya tenemos 5 obras hechas, que es con la que estamos yendo a Buenos Aires. Pasa el Como que chivo, ella- pasa el chivo. Para después, porque si no me mareo, Bueno. me mareo. Estoy grande, o sea, voy creciendo y las cosas... no, lo que iba a decir es que desde que empecé a trabajar con un grupo de alguna manera estable y fijos, como que me empecé a dar cuenta un poco más sobre, bueno, desde dónde yo puedo, no aportar, porque sé que es desde la iluminación, digo, aportar en el sentido de esto que dicen de el punto de fusión, el lugar de encuentro, desde dónde nos comunicamos, porque también, digo, no solo es la materia que uno va a trabajar y desde lo que uno va a aportar en esa obra, sino la personalidad y el cómo poder, digamos, defender una idea cuando decís, bueno, pero la posta es que esta obra necesita algo de que va por acá y no por allá, esto que decían, bueno, ¿por qué vamos a defender el rojo? ¿Por qué vamos a boicotear sobre el azul? Digo, me parece que ahí la obra va a pedir primero y después, bueno, cómo nos organizamos para contar sobre eso, que es lo que una persona puede ser director o no, es el que se va a encargar de dirigir el timón, digamos. Después, con respecto a lo que yo hice, a mi experiencia desde acá, trabajé con un par de grupos con los cuales no me sentí cómoda porque veía ya el ensayo y decía, bueno, yo no quiero trabajar acá, Muy porque bien. también pasa. Hasta que, bueno, di con Teatro Casero y fue como una suerte de ancla que me ayudó también a entender el teatro no solo desde la luz, un poco corriendo el ego de la luz lo es todo, para volver a una cosa más del teatro en su origen, de decir, bueno, ok, volvemos al actor, al espectador y a volver a construir la maquinaria teatral, ¿no? Como una suerte de ok, todo lo de la carrera un poco me lo olvido, volvemos a un punto anterior que se entiende como de armar y desarmar para seguir entendiendo qué es esa maquinaria compleja que es el teatro, ¿no? Sí. Y bueno, ahí todavía igual me sigo buscando en dónde estoy yo y desde dónde puedo aportar. No sé si tiene que ver con cuánto conocimiento uno tiene, si más o menos, porque no sé quién lo juzga, pero sí que sea rico al trabajo en total y que sirva al conjunto, ¿no? Como, también a mí como que se dio que me dieron mucho lugar a poder como comentar y aportar desde no solo la luz, sino desde otros lugares que yo tampoco antes me sentía como cómoda pudiendo hablar de otras cosas que excedían a la luz por lo mismo, porque yo al teatro llegué por la iluminación y no tengo experiencia de ningún otro tipo, o sea, no actúo, no dirijo, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí que me dieron un montón de lugar a decir, bueno, ok, a ver, escuchamos si está bueno, porque hay un lugar ahí también como esta mirada del iluminador como algo desde la totalidad que me parece que tiene... Que desde ese lugar es que hay una oreja que siempre está como queriendo escuchar a quien está iluminando, porque como si fuese, bueno, alguien que viene a confirmar o no que lo que se está haciendo puede estar yendo por un buen camino, no sé. La luz de Dios. Ponele, o del diablo. Oh, no. No, eso no. Bueno, Juli, tenemos que dejar, no sé si querés quedarte, quédate en la charla. Bueno, pero pará, ahora paso el chivo. Vas al chivo, dale. Ahora que ya Pasa el terminé. chivo y vamos a la tanda, de una. Vamos a estar con Hijo del Campo, es una obra de la compañía Teatro Casero, allá en Capital Federal, domingo 13, 20-30 horas, espacio anfitrión, están todas y todos invitados. Yo voy. Obra bien patagónica. Yo voy. Nos vemos ahí entonces. Nos vemos entonces. Bueno, acá cortamos. Como vos quieras. Si querés Perfecto. quedarte, va a la tanda, vas a escuchar la tanda y demás. Dale, buenísimo. Bueno, dale. Nos vemos entonces en el próximo bloque. Meta, sí. Dale, Me perfecto. quedo.
Bueno, solo decirles que primero escuchamos Gorillaz, Clint Eastwood, después El día que apagaron la luz de Sui Generis, la otra fue Bring the Light de Smashing Pumpkins, y ahora vamos a escuchar Escenografía de Llegás. Y vamos a la tanda y volvemos. Gracias.